Hablemos de Nomura. ¿Quién no conoce a Nomura? Es imposible que no hayas oído hablar nunca de él, ya que se trata de nada más ni nada menos que del banco más grande de inversiones de Japón. ¡Claro! Espera, ¿cómo que un banco? No es una broma. Si ponéis Nomura en el buscador, os va a salir esto. Un banco de inversiones de Japón, el cual se construyó en el año 1924. Y también una cuenta de Twitter de dicho banco. No tenía ni idea de esto, la verdad, y seguramente vosotros tampoco. Muy bien, pero yo no me refería a ese Nomura, sino a este Nomura. Diseñador de personajes, diseñador de monstruos o director de una saga tan importante como lo ha sido Kingdom Hearts. O involucrado en algunos Final Fantasies como el Final Fantasy VII Remake. Pero, ¿sabíais que fue de pura suerte y en un principio Tetsuya Nomura no era nadie tan importante como hoy en día? Era alguien como tú, como el panadero de la esquina, tu primito chico o como yo, una persona normal y corriente. Si quieres saber la historia de cómo Nomura llegó a Square Enix y cómo pasó de una persona normal a quien es hoy en día, quedaos en este vídeo, así que ¡comenzamos! Hablaré de sus trabajos, de sus cosas buenas y malas. Porque sí, Nomura ha hecho cosas muy buenas en la industria de los videojuegos, pero también hay cosas que no muy bien las ha hecho, la verdad. Pero primero, empecemos. Tetsuya Nomura nació el 8 de octubre de 1972 en la prefectura de Kochi, Japón. Y trabajaba para Square... No trabajaba para Square. Recuerda que te he dicho que no trabajaba para Square, sino que trabajaba para una empresa como diseñador de anuncios publicitarios. Pero, por fortuna o por azares del destino, en los años en los que trabajaba como diseñador de anuncios vio que de aquella Squaresoft había puesto una oferta de trabajo en una revista. Así que Nomura fue a la empresa mostrando su portafolio y lo contrataron fácil, sencillo y para all family. Ahora pondré los Final Fantasies de la saga principal en los que trabajó y alguna curiosidad. Totalmente gratis, de regalo, porque si pongo todos podemos estar aquí 3 horas y en el primer juego en el que trabajó fue en el Final Fantasy IV, como debugger aunque no creditado. Y a partir del 4 ya trabajó en el Final Fantasy V como diseñador de gráficos de batallas y de enemigos, que como dato, por alguna extraña razón, el sprite de Lena o de Reina, y no lo he leído mal, en la versión original, en la versión japonesa se llama Reina. Si cogéis la versión Anthology de Play 1 se llama Reina. Pero bueno, volviendo al tema, si miráis su sprite en el juego es este. Pero si miráis el diseño de Yoshitaka Amano es este. En vez del pelo rosa tiene el pelo rubio, y lo mismo pasa con Faris. Su sprite tiene el pelo morado, mientras que en el diseño de Amano tiene el pelo rubio. Y un largo abrigo negro de... Capitán Pirata. Y con Galuf otro tanto de lo mismo, yo no lo entiendo. Pero bueno, fue en este juego en el cual demostró sus habilidades, las cuales le valieron para ser director de gráficos, diseño de monstruos y personajes de Shadow o Setzer. En Final Fantasy VI, como dato extra, la historia y personalidad de Setzer estaba pensada para Final Fantasy V para Faris, pero como no pegaba para nada para la historia del juego, lo descartaron. Y la personalidad y la historia que estaba pensada en un primer momento para Faris se fue para Setzer de Final Fantasy VI, ya en el Final Fantasy VII como diseño de personajes y diseño de monstruos, concepto de escenario y director de batalla visual, que, como dato, hubo un cambio en una escena, aunque bueno, en realidad hubo muchísimos cambios y recortes en el Final Fantasy VII original debido a falta de tiempo. Ya que Nomura quería que en cierta escena Tifa apareciera con la espalda desnuda, en la cual originalmente tendría una cicatriz, pero no le dejaron ponerlo, ya que oye Nomura, si ponemos eso al juego nos ponen un más 18 como la copa de un pino. Por lo que él dijo, vale, de acuerdo, pero con una condición, que tenga los pechos más grandes, y dicho y hecho. Y sé que a muchos os gusta Tifa, así que la gran personalidad de Tifa que hoy en día conocemos es gracias a Nomura. Que sois unos quejicas, que ya he dicho que ha hecho cosas buenas en la industria. Bueno, también es que es un japonés, que no sé sus gustos, pero diría que podría gustarle el manga y el anime como Bleach. Ya que, bueno, mejor no adelantemos acontecimientos y sigamos que es gerundio. Y pasamos del Final Fantasy VII al Final Fantasy VIII como diseño de personajes y monstruos y director de batalla visual. En el Final Fantasy IX, por lo visto, no participó, por lo que pasemos al siguiente. En el Final Fantasy X como diseño de personajes que, como dato curioso, cuando supo que en la escena del primer envío Yuna movería los brazos,
le añadió estas mangas largas japonesas al diseño, dándole más espectacularidad a la escena. En el Final Fantasy XI, como diseño de personajes NPCs, algo un poco más secundario, pero igualmente es importante. En el Final Fantasy XII, anda, qué raro, aquí tampoco ha hecho nada, pues pasamos al siguiente, al Final Fantasy XIII, en el cual fue diseñador de personajes principales, que siendo sinceros están muy chulos los diseños. Solo mirad el traje de Lightning de Corps, con esa placa, o Snow con ese abrigo tan largo el cual parece una túnica. Muchos dicen, Nomura cinturones, Nomura cremalleras. Y sí, en Kingdom Hearts 2 Kairi es la viva representación de las cremalleras. Es que, fijaos en esto, ¿pero esto qué es? ¡Nomura! Pero si esta chica no puede ni andar con esto. ¿Pero qué zapatos me llevas ahora? La primera vez que veo cremalleras en unos zapatos, la verdad. Sí. Pero si con esto no se puede caminar. ¡Nomura! Pero en cambio, fijaos en los diseños de Fang y Vanille, telas y pieles simples. Vale, que Fang tiene un cinturón, pero de alguna forma tendrá que sujetar el sari que lleva. Y también su lanza, ¿no? No la va a llevar en la mano todo el rato, me daría pereza hasta a mí. En el Final Fantasy XIV no participó, pero sí en su expansión Shadowbringers. Perdonadme si lo he dicho mal. Como diseño de personaje de Gaia y Eren's Promise. Y finalmente llegamos a Final Fantasy XV, donde participó como... llegó a ser el director del juego en un principio, hasta que se cansó del proyecto. Esto último no es cierto, yo creo que se lo inventó alguien de por ahí, porque lo que ocurrió simplemente es que el proyecto estaba estancado, y Tabata tuvo que encargarse. ¿Pero por qué la gente miente tanto? ¿Es que la gente no puede decir lo que realmente ocurrió en vez de decir mentiras y mentiras y mentiras sobre Nomura? Que sí, que habrá hecho cosas mal, pero que esto no es cierto, que él no se cansó del proyecto. Y también fue diseñador de personajes principales. Lo que sí es cierto es que en un principio quería hacer del Final Fantasy XV un musical por haber visto Los Miserables, una película francesa, por lo que sería Les Miserables, no tengo ni idea de cómo se pronuncia en francés, así que lo dejaremos en Los Miserables. Mucho más español, mucho más nuestro. No sé en qué pegaría con Final Fantasy XV que fuera un musical para la trama, la verdad. También oí incluso que Noctis iba a ser un vampiro, que viendo el primer tráiler de hace años bajando por las escaleras, luchando contra los guardias y poniéndose los ojos rojos... Aunque... otra vez es algo que escucharon. He buscado información y no encontraron nada al respecto. Así que se quedará como otra mentira de algún random de internet. En serio, antes de difundir algo, aseguraos de que sea cierto y no sea alguna mentira. Pero, en fin, tuvieron que cambiar muchísimas cosas del juego eliminando personajes como Estela y reemplazándola por Luna Freya, que, como dato, el nombre de Estela quedó en el juego como accesorio. Los Sirenios fueron considerados con ella. Que, por cierto, la palabra Sidereio existe. No es una palabra que han inventado para el Final Fantasy XV. Sidereio es el tiempo que tarda un planeta al dar una vuelta completa sobre sí mismo. Todos los días se aprende algo nuevo. Volviendo al tema del juego, decir que Final Fantasy XIII Versus era tan potente que la Play 3 no era capaz de correrlo y por eso salió en Play 4. Y otro dato muy importante. El juego se retrasó 10 años, pero, sin embargo, al contrario de lo que dice cierto youtuber, el cual ha mentido de forma muy descarada, dicho sea de paso, y también al contrario de lo que hacen la mayoría de las empresas, los trabajadores no sufrieron crunch durante el desarrollo. Es más, los estudios japoneses es muy raro que hagan crunch a sus trabajadores. Muchas veces es el trabajador el que se queda más tiempo en la empresa por voluntad propia, pero eso ha ocurrido desde hace años en Japón. Lo más parecido que ha tenido Square Enix de crunch, y lo pongo entre comillas, es la hora extra que tenían que hacer los trabajadores para aprender a utilizar el motor Luminous, y además de forma puntual. Y la verdad, trabajar solo una hora más no me parece excesivo, ya que por ejemplo en el sector del metal son 9 horas semanales y algunos sábados. Si queréis saber casos más excesivos de crunch, preguntadle a ese trabajador de Naughty Dog que acabó ingresado en el hospital en estado crítico debido a las 16 horas que tenían que trabajar en el desastroso de Last of Us 2, bajo el yugo del tirano de el borracho. Tema el cual dará para otros vídeos futuros. Así que de ahora en adelante, en vez de decir ¡Nomura!,
¡cabrón! Cambiadlo a ¡Nel borracho! ¡Cabrón! O explotador también. Así que la próxima vez que Square Enix retrasa un lanzamiento, recordad que lo hacen para no destrozar la salud de sus trabajadores con horarios excesivos. Y hasta aquí ya hemos acabado con los Final Fantasy principales en los que trabajó. No voy a mencionar los toros y mucho menos el resto de juegos, son demasiados. Pero pondré algunos como datos extra en los que trabajó, como Ergeith como supervisor de personajes, en The Bouncer como diseñador de personajes y en Mario Slam Basketball como supervisor de gráficos. Si es que este hombre ha hecho más de lo que parece, no solo Final Fantasy y Kingdom Hearts. No, que va, ha hecho mucho. También decir que, por lo visto, ha habido mucha rivalidad entre los fans entre Yoshitaka Amano y Tetsuya Nomura, por sus diseños, ya que los de Amano tienen un enfoque más realista y Nomura más tirando al anime. ¿Qué opino yo? Que ambos son grandes artistas, cada uno tiene su estilo propio y sus diseños son muy buenos. Sin ir más lejos, y esto me lo comentó un amigo hace años, es que Nomura diseñó una figura de Batman y Catwoman, y son brutales. Se nota que es el estilo Nomura, solo mirad esa armadura. ¿No os recuerda un poco a las armaduras de Kingdom Hearts Birth by Sleep? Bueno, y ahora sí, pasemos a hablar de lo que seguramente hayáis estado esperando todo este tiempo, de Kingdom Hearts. La historia de la creación de Kingdom Hearts es una de esas tantas que surge por milagros del destino, ya que se originó en un ascensor, muy raro toro. Y bueno, tras hablarlo mucho tiempo, al final se hizo una reunión para la creación de un juego que juntaría Final Fantasy y Disney, un crossover de toda la vida, vamos. Y en fin, era un día importante. Todos en esa sala de reuniones, pensando en una posible unión de fuerzas de ambas empresas. Era un día importantísimo, por lo que uno en aquella reunión dijo lo más obvio para el triunfo, ya que debía ser un gran sabio. Y lo que dijo fue lo siguiente: ¡Ey! Ya lo tengo, que el protagonista use una motosierra para matar monstruos. Obviamente se hizo un silencio sepulcral. No es broma, hay un boceto de Sora con una maldita motosierra, pero tiempo después se volvió a celebrar la reunión y esta vez con Nomura. Se llegó a un acuerdo para sacar un juego en conjunto, Kingdom Hearts. Y sí, digo un juego porque si vemos los primeros trailers del juego, todo apunta a que muy posiblemente Kingdom Hearts iba a ser solo un juego. No hablaré de los cambios que sufrió Kingdom Hearts 1 porque son demasiados y no quiero que este vídeo dure tanto, pero digamos que fueron muchos. Si os miráis trailers antiguos y el producto final os daréis cuenta enseguida. Pero bueno, que tuvo muchísimos cambios. Tampoco os hablaré de la historia, simplemente os contaré que trata de la luz contra la oscuridad, algo muy simple y normalito, nada más. Y realmente el Kingdom Hearts 1 es muy buen juego, no tengo nada en contra de él. Bueno, sí, solo una cosa. ¿Alguien puede explicarme por qué en el Atlantis de Play 1 puedes mover la cámara con el joystick y en Kingdom Hearts 1 de Play 2 tiene que ser con el L2 y el R2? Que el Atlantis que es de Play 1, de Play 1. Bueno, pasemos al siguiente, que es Kingdom Hearts Chain of Memories. Que aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa, además de salir para GBA. Pero joder, sacar toda la saga en una plataforma, no en 1000, que si no el resto no entenderá nada. Ay, en fin, puedes jugar el 1 y luego el 2, aunque no hayas jugado el Chain of Memories. Te perderás cosas, pero aún así te podrás enterar de la historia. Que, como dato, en Japón cuando sacaron el Kingdom Hearts 1 Final Mix, y recordad lo de Final Mix, también te traía el Kingdom Hearts Red Chain of Memories, que es básicamente el juego de Chain of Memories pero con gráficos de Play 2. Y pasamos al Kingdom Hearts 2, que aquí la cosa ya se lía y mucho. Si jugaste en Play 2 hace años, seguramente en los flashbacks que va teniendo Roxas mientras dormía en uno de los últimos te quedaste ¿what the fuck? Cuando viste esto, ¿pero de dónde sales tú? Y claro, en Occidente no teníamos ni idea por lo de Final Mix, ya que eso solo está en la versión Final Mix que nos llegó a Occidente años después en Play 3. Y remasterizaciones. ¿Y por qué la importancia de Final Mix? Pues es que en Japón, por ejemplo, en el Kingdom Hearts 1 ellos no pueden luchar contra Sephiroth, pero nosotros sí. Por lo que por eso antes sacaban una versión, llamémosla Vanilla en Japón, y luego una un poco más mejorada en Occidente, si tiene éxito en Japón. Si tiene éxito, lanzan la versión occidental en
Japón, pero con más mejoras que los occidentales, como un final más extendido, armas, jefes y demás. Y voy a saltarme algunas cosas, pero recalcarlo de las cremalleras. Es que en serio, no sé qué es lo que se le estaba pasando a Nomura por la cabeza en aquel entonces con tanta cremallera. Si es que Kairi parece la reencarnación de las cremalleras y sola no sé cómo por andar con esas deportivas. Y también aparece, aunque ya aparecieron en Kingdom Hearts Chain of Memories, la organización 13. Y recordáis que mencioné el anime de Bleach, ¿no? Vale. La organización 13 de Kingdom Hearts son 13 miembros. Si no contamos enteramente a Xion, los que hayáis jugado entenderéis el porqué. Y visten de negro. Los capitanes del Gotei de Bleach son 13. Visten de negro y bueno, también de blanco por el Haori que representa su rango como capitán. En la organización 13 de Kingdom Hearts hay dos chicas, Larxene y Xion. En el Gotei de Bleach hay dos chicas que son capitanas, Retsu no Hana y Soifon. Hubiera sido muy gracioso que tanto Xion como Larxene tuvieran los números 4 y 2, pero no, el número 4 es Vexen y el número 2 es Xigbar. Y digo que sería gracioso ya que Soifon es la capitana de la segunda división y Unohana de la 4. Los protagonistas, Roxas, Axel y Xion, se parecen un poco a los protagonistas de Bleach, Ichigo, Rukia y Renji en el aspecto físico. Si hasta Renji tiene tatuajes y Axel tiene unos debajo de los ojos. Y oye, si Tito Nomura se inspiró en Bleach, no pasa nada, hoy en día es imposible hacer algo original al 100%. Y de hecho, gracias a esto me vi Bleach. Así que gracias Nomura, gracias a ti descubrí muy buen anime. Mis 10. Aunque, ¿sabíais que en un principio Marluxia iba a ser una mujer? Sí, esto es totalmente cierto, iba a ser mujer. Pero como hubiera quedado muy mal que la mayoría de las que traicionaran a la organización fueran mujeres, aunque Xion acabó traicionando a la organización, entonces le cambiaron el sexo, aunque el pelo no pudieron cambiárselo. Bueno, no pasa nada, como Natsu Dragneel, yo no le veo el problema. Espera, ¿traición? Anda, como en Bleach. Estos tres me recuerdan a estos tres. Bueno, Axel no estaba en el ajo totalmente, algo así como Jin. Aunque los de la guadaña y los pétalos y los de la organización 13 pueden llamar incorpóreos, que serían como su ejército, como los capitanes tienen a su vez a su división. Mejor pasemos a Birth by Sleep antes de que YouTube me lance un Yakuhora Koven en forma de van. No voy a decirlo. No. Mejor pasemos a Birth by Sleep ya, leches. Ya con Birth by Sleep, por lo que le iba a tiempo en realidad, Kingdom Hearts iba a tener 3 juegos, 1, 2 y Birth by Sleep. Pero debido a lo que diré más abajo, creo que tampoco es cierto. Aunque en el final del 2, si no contamos el final de cuando Sora y Rico están en la palmera, es bastante conclusivo. Hablando sobre curiosidades de Birth by Sleep, Aqua iba a tener la espalda descubierto. Sí, primero Tifa y ahora Aqua. Llegaros a este punto, será que Nomura debe tener algún fetiche con las espaldas, porque si no ya me dirás. Es más, hay un tráiler y es un anuncio para Occidente de Aqua con la espalda descubierta. ¿Será un error? Sí, venga ya, un error. Lo de las espaldas me da que casi nadie lo sabía, pues sale algo más que sabéis de Tito Nomura. Otro dato es que Birth by Sleep también tuvo su versión Final Mix en Japón. Fue el primer y único juego de portátil no numerado de la saga que tuvo versión Final Mix, que, de hecho, en un principio Kingdom Hearts Birth by Sleep iba a salir en Play 2. En una entrevista que le hicieron a Nomura hace ya muchos años, que, por desgracia, perdí la revista. Por la era de Play 2, Nomura dijo que quería que Kingdom Hearts llegara a tener 20 juegos. No sé si tendríamos que contar los Final Mix y los recopilatorios de Play 3 y Play 4. Pero ahí lo tenéis, quería que la saga tuviera al menos 20 juegos, y si contamos los Final Mix y recopilaciones, está hecho. Y hasta aquí el vídeo. ¿Y lo demás? Queremos saber lo que he hecho mal. Sí, lo sé y lo entiendo, a mí también me gustaría, pero si añado el resto el vídeo duraría más de 30 minutos. ¿Tú te verías un vídeo de 30 minutos? Sí, y a mucha honra. Ya, yo también, pero hay gente que no, por lo que lo iré dejando por aquí, por el simple hecho de que si no se hará demasiado largo. Pero este vídeo era necesario ya que hay que saber lo bueno y lo malo de la persona en cuestión. Si tiene cosas buenas y malas, que hay gente que solamente tiene cosas malas. Y nada más por hoy, lo iré dejando por aquí. Like, suscribiros para saber antes que nadie cuando subiré la siguiente parte y nos vemos en el próximo vídeo.